un tanto curiosa que la dará a conocer el jefe del Registro Nacional de las Personas, Rogelio Padilla. ¿Cuántos niños, bueno, hablamos de niñas, criando a niñas, pero también sería otra situación, pero en lo que va de enero a marzo del presente mes, unos 300 niños han inscrito a sus hijos como padres, o sea, menores de 16 y 17, así decimos. Esta es una información que se desprende desde el Registro Nacional de las Personas. Un dato curioso, niños criando niños, o sea, un cipote de 16, 17 años fueron a inscribir 300, fueron a inscribir al Registro Nacional de las Personas a sus hijos, con las diferencias de 16 años o de 17 años. Vamos de inmediato contigo, Cristian, con esta información y adelante también con don Rogelio Padilla. Personas que nos están viendo a esta hora, y antes de introducirnos a fondo con respecto a este dato que usted menciona, las personas se consultan cuántos niños han nacido en los últimos 10 años, porque escuchamos a diario que en el hospital X, en el hospital L, en el hospital C nacen niños a cada momento. El Registro Nacional de las Personas tiene un dato cuantificado. En la última década, ¿cuántos han sido? Más o menos un poco más de 1.700.000 niños se han inscrito en el Registro Nacional de las Personas. Tomemos en cuenta también que el país tiene un subregistro de 2.88, o sea que por cada 1.000 niños, prácticamente 3 niños no se inscriben. Entonces, tomando en cuenta eso, tenemos un promedio muy bueno comparado con el resto de países de Latinoamérica, con excepción de Cuba, que tiene 0%, nosotros tenemos 2.88 de su registro. ¿Me repite ese dato? Honduras tiene 2.88 de su registro, o sea, de niños que no se inscriben oportunamente. Y si se inscriben, obviamente, entonces el 97.2 niños sí se inscriben. Entonces, tenemos un buen porcentaje de cobertura con todos los esfuerzos que ha hecho el registro. ¿Y el otro porcentaje que dice que tenemos humanos todavía, hondureños que no tienen nombre? Bueno, que no tienen nombre obviamente porque no están inscritos en el registro, que es 2.88, o sea que esos niños no por diferentes razones la madre no los inscribe dentro del plazo que estipula la ley, que son 6 meses. Pero afortunadamente el registro ahora tiene 22 oficialías civiles departamentales a nivel nacional, porque esta labor antes la hacían los juzgados. Entonces el padre o la madre de familia tenía que contratar a un abogado, iniciar el juzgado, pero hace años ya el registro lo hace ya de manera gratuita en 22 oficialías con un equipo de abogados que hacen, una vez que pasa de 6 meses y la mamá no inscribe al niño, lo hacemos de manera gratuita. ¿Y la tasa de nacimiento que arroja? ¿Quiénes son más y quiénes son menos? Los nacidos siempre bajo el concepto de los 10 años. Históricamente nacen más niñas que niños. Eso es históricamente. Ahora bien, recuerde que el índice de fecundidad en el país ha bajado. Antes, el índice de fecundidad quiere decir cuántos hijos tiene una mujer en Honduras. En la década de los 80, por ejemplo, eran 5.4 hijos que tenía una mujer en promedio. Ahora, el índice de fecundidad en el año 2023, 2024, ese índice es de 2.34, o sea que una mujer está teniendo solo 2.34 hijos en promedio. Igual, la tasa de natalidad ha bajado. Antes la tasa de natalidad en Honduras andaba más o menos en un 28.6, ahora está en 22.6. Significa que por cada 100.000 habitantes se inscriben el 22.6%. ¿Debido a que han bajado los nacimientos? Obviamente la migración, las muertes se han incrementado. Ahora nosotros inscribimos más o menos 40.000 defunciones al año. El tema de la situación económica impacta también, y otro tipo de situaciones. Usted va a escuchar ahora que la gente joven no está pensando en tener hijos, está pensando en todo caso tener un hijo, y muchos de ellos dicen que no van a tener hijos. Y aquí es donde ponemos un punto o una coma y le pregunto en dos partes. Primero, ¿hay niños que tienen hijos a temprana edad? Sí, para que se formen una idea, solo en lo que va del año 2025, llevamos ya 300 niños entre 13 y 17 años que ya son padres.
más o menos un promedio de 160 niños por mes. Y en el caso de las niñas, tenemos que se convierten en madres, niñas de 9, 10 años a 17, ya llevamos más de 2.500 niñas que ya inscribieron su hijo y ellas son prácticamente unas niñas. Más o menos un 1.160 más o menos al mes de niñas que ya inscribieron su hijo y ya son madres. Qué curioso esto último que me acaba de decir. Bueno, sí, también eso está relacionado que somos el país de Latinoamérica que tiene más embarazos en adolescentes. Entonces todo eso impacta. Ahí habría que psicólogos, sociólogos, la Secretaría de Salud y otras instituciones, la academia, hacer una investigación, el tema de qué está influyendo para que cada día más niñas sean madres y obviamente tengan un embarazo adolescente. Sí. ¿Cuántos niños se inscriben sin el apellido del papá? En el país, un promedio en los últimos años, también hemos bajado, porque antes teníamos más o menos unos 25.000 niños que al año no se les daba el apellido del papá, no lo escribían con el apellido del papá. Hemos logrado ir mejorando esa cifra. Ahora, en promedio, tenemos más o menos unos 15.000 niños que no los inscribe con el apellido del papá. Ha bajado anualmente. Por ejemplo, en lo que el año 2024 solo se inscribieron 14.071 niños sin el apellido del papá, cuando antes eran 25.000, 30.000 niños que no llevaban el apellido del papá. Obviamente eso es producto de que mucha gente ya está aplicando lo que es la ley de maternidad y paternidad responsable, que obliga a que toda inscripción de nacimiento tiene que tener un papá. ¿Puede ir a la cárcel un padre que no preste su apellido al hijo pese a que no viva con la mamá? No, eso no, pero sí la ley de maternidad especifica que una madre que venga a escribir su hijo al Registro Nacional de las Personas y solo trae su tarjeta de identidad y muchas veces el papá, el supuesto papá, no le da la identidad para que inscriba a ese niño, la madre con solo decir el papá se llama fulano de tal, vive en tal parte, solo con ese dato el registro tiene la obligación de inscribir ese supuesto papá. El registro tiene que ir a citar a ese supuesto papá al lugar donde ella dijo, o el número de teléfono que ella le dio, o el número de correo, y él tiene que, si él dice que sí, efectivamente es el papá, la inscripción se queda en firme. Si él dice que no es el papá, tiene que acudir al juzgado, hacer una impugnación de paternidad, y si la juez, una vez que ordena los exámenes de ADN, demuestra que él es el papá, él va a tener que pagar las costas del juicio, tiene una multa de 5 salarios mínimos, no recuerdo en este momento, y tiene que pagar, como le digo, esas costas del juicio y se queda en firme la inscripción. Ahora, si la juez, hecho los exámenes de ADN, se demuestra que él no era el papá, quien va a tener que hacer todos esos gastos y la multa va a ser para la mamá. Perfecto, le agradezco mucho por conversar con nosotros con este tema muy, muy interesante, ¿va? Ya escuchó usted a la autoridad correspondiente en este tema de maternidad en cifras, donde hay un promedio de 160 niños que se convierten en padres mensualmente. Mientras tanto, las niñas que se convierten en madres son 1.150 en promedio, y haciendo referencia también que son 15.000 niños que se registran, se han registrado en el presente año sin, o mejor dicho, anualmente sin el apellido del padre. Son parte de los datos curiosos del Registro Nacional de las Personas, donde muchos solo hablamos de DNI y DNI con temas de procesos electorales. Aquí conoce algo novedoso nuevamente.